Pedriño Matador, como era conocido, confesó haber acabado con más de 100 personas. Tras cumplir una condena de más de 4 décadas en prisión, se dedicó a analizar otros crímenes, pero había dejado muchos enemigos en el camino, y 2 de ellos lo encontraron. Mi nombre es Mariam, y hoy, en Tejiendo Historias, hablaremos de Pedro Rodríguez Filho, el Dexter brasileño. Cuando se trata de depredadores en serie, los perfiladores criminales tienen una teoría que la realidad ha confirmado una y otra vez. Más allá de las singularidades de cada uno, casi todos ellos, salvo raras excepciones, se especializa en algún tipo de víctima. John Wayne Gacy elegía adolescentes. La mexicana Juana Barraza se dedicaba a mujeres mayores, lo que le valió el apodo de la Mataviejitas. Robert Hansen, el carnicero panadero, retenía en contra de su voluntad a damas de compañía y las llevaba al bosque, las liberaba y las cazaba como si fueran animales. Jeffrey Dahmer ponía en la mira a jóvenes homosexuales. Peter Sutcliffe, el sepulturero que escuchaba a Dios, se dedicaba solo a mujeres. Dean Arnold Core, Candyman, retenía niños y los desvivía. Son apenas unos pocos nombres dentro de una lista que podría incluir decenas de casos sin agotarse. El brasileño Pedro Rodríguez Filho, con 71 crímenes comprobados y más de 100 confesados, no es una excepción, pero sí un caso casi único en ese sentido. Se dedicaba a exterminar criminales o a quienes consideraba que lo eran, y por eso la mayor parte de sus ataques los cometió en la cárcel, donde purgaba sus condenas por los crímenes que había cometido en la calle. Decía que lo hacía por placer y venganza, y sí, eso lo hizo conocido. Alcanzó una fama mucho mayor cuando al salir en libertad se convirtió en uno de los youtubers más populares en Brasil, con más de 184,000 seguidores. Era a lo que se dedicaba cuando le dieron fin a su vida con proyectiles frente a la casa de su hermana en Ponte Grande, en los suburbios de Sao Paulo. Pedro Rodríguez Filho había nacido el 17 de junio de 1954 en Santa Rita de Sapucaí, Minas de Gerais, y no le tocó llegar al mundo en una familia feliz. Lo pudo comprobar incluso antes de nacer, cuando su padre le dio una patada en el vientre a su madre, lo que derivó en que naciera con una lesión en el cráneo que, según algunos especialistas, lo marcó para toda la vida. La teoría que no todos los que lo examinaron comparte sostiene que la lesión causada por el golpe afectó a las áreas cerebrales asociadas con la empatía y la reacción a los estímulos externos. Eso, sumado a la violencia constante que soportó durante su infancia por parte de su padre, creó las condiciones para que se convirtiera en un depredador serial. Cierto o no, Pedro empezó a desvivir personas apenas salió de la niñez. Tenía 11 años cuando su padre, que trabajaba como vigilante en una escuela estatal, fue despedido después de que lo acusaran falsamente de robar raciones de los desayunos escolares que proveía el gobierno del municipio. Aunque Pedro odiaba a su padre, el despido lo afectó porque significaba menos ingresos para su familia, que ya tenía dificultades para comer. Eso era totalmente entendible, pero la reacción que tuvo, no. Robó una escopeta que su abuelo guardaba en un armario, la ocultó bajo sus ropas y se apostó cerca de la puerta de la alcaldía. Allí esperó que saliera el vicealcalde, cuyo crimen había sido firmar el despido de su padre, y le disparó. Tuvo suerte y pudo escapar, pero en lugar de esconderse, se dirigió a la casa del empleado que había acosado a su padre y se lo cargó con otras 2 descargas de escopeta. Entonces, sí huyó. No se fue muy lejos, porque Sao Paulo es una megalópolis
donde capturar a un criminal es casi tan difícil como encontrar una aguja en un pajar. Eligió para esconderse el barrio Mogi das Cruzes, en las afueras de la ciudad donde se tomó el crimen como un trabajo. Para los crímenes siguió la misma línea. Sus víctimas eran personas a las que consideraba criminales o culpables de algo, como el vicealcalde y el acusador del falso robo. Principalmente distribuidores de sustancias de la zona, a quienes también les quitaba la mercancía para venderla por su propia cuenta. Además de hacer todo con una frialdad extrema, empezó a mostrar cierta habilidad para los negocios. A los 16 años, se puso en pareja con la viuda de una de sus víctimas y se apropió de su negocio de venta de sustancias. Para acrecentarlo, no tuvo reparos en acabar con cualquiera que quisiera hacerle competencia. Con el negocio bien consolidado, abandonó a la mujer para irse a vivir con otra mucho más joven de la que se había enamorado. Se llamaba María Aparecida Olimpia, y Pedro no imaginó que al mostrarse abiertamente con ella la transformaba en un blanco para sus rivales en el negocio. Cuando un distribuidor enemigo la envió al otro mundo, Pedro encontró su cuerpo cuando volvió a la casa que compartían. La habían tratado muy mal, de muchas maneras, antes de mandarla al otro mundo. Tuvo paciencia para tomarse la revancha. Esperó una fiesta de la familia de su enemigo, el casamiento de una hermana, e irrumpió con 4 amigos a proyectiles en el salón. Eliminaron al culpable del fallecimiento de María Aparecida y a otras 6 personas, y dejaron heridas a otras 16. Unos días después, sumó una víctima más a la lista, el novio de una de sus primas. El muchacho tuvo la mala idea de abandonarla cuando la chica le anunció que estaba embarazada, y Pedro se cobró la afrenta con 5 proyectiles en su cuerpo. Para entonces, Pedro no había cumplido todavía los 18 años, pero sus víctimas ya se contaban por decenas. Era el depredador en serie más temido de Sao Paulo y lo apodaban el Matador. Aunque por razones de seguridad Pedro tenía pocos encuentros con su familia, no dejaba de preocuparse por ellos, sobre todo por su madre, a la que adoraba y consideraba una víctima de los maltratos de su padre. Lo que Pedro no imaginó fue que él le quitaría la vida, y de una manera brutal. Primero, usó un utensilio de cocina clavándolo en su cuerpo hasta que ella dejó de respirar, y después la cortó en pedazos con una herramienta de corte más grande. Con todo esto, y en medio de un charco de líquido vital, esperó la llegada de la policía. Ni siquiera intentó escapar. Si la especialidad de Pedro era acabar criminales, después de lo que le hicieron a su madre, para él no había peor criminal que su propio padre. Su corazón reclamaba venganza, y los muros de la cárcel donde tenían encerrado al hombre no iban a ser un impedimento para que la consumara. Las cárceles de Brasil, en la década de los 70, eran verdaderas ciudades donde el hacinamiento de los presos competía con la falta de control, de modo que un criminal buscado pudiese visitar a otro que estaba encerrado distaba mucho de ser una misión imposible. Usando contactos, Pedro logró que le permitieran entrar para ver a su padre. Apenas estuvo frente a él, sacó un utensilio de cocina de entre su ropa y se lo introdujo en el cuerpo 22 veces. Antes de que alguien pudiera reaccionar, le abrió el pecho, le sacó el corazón y le dio un mordisco. La venganza resultó exitosa, pero le costó caro, pues no pudo salir como había entrado y lo detuvieron. Eso le quitó la libertad, pero no la posibilidad de seguir exterminando. Pedro fue detenido por el crimen de su padre, el 24 de mayo de 1973, y ese mismo día pusieron su traslado desde esa cárcel a otra para protegerlo de la venganza de otros presos amigos de la víctima. Lo encerraron en la parte de atrás de un camión de traslado junto con otros 2 presos, un ladrón y un abusador. Cuando el vehículo llegó a su destino y los guardias abrieron la puerta, encontraron
que el abusador ya no estaba en este mundo. Pedro le había quitado la respiración ante la mirada aterrorizada del otro preso. Esto fue apenas el principio. Entre 1973 y 2003 acabó con 46 reclusos más, durante los recreos en el patio o en las celdas donde convivían hacinados con él. Allí no tenía problemas para elegir a sus víctimas, porque todos eran criminales, aunque a la hora de elegir a sus blancos prefería a los abusadores y a los depredadores. Se transformó en el preso más odiado y a la vez más temido de las prisiones por las que pasó. En una ocasión, casi se transforma en víctima cuando un grupo de presos lo emboscó para acabarlo y así dormir más tranquilos sin temor de que Pedro los acabara a ellos. El ataque fue desastroso. Rodríguez no solo escapó, sino que acabó con 2 de sus atacantes e hirió a otros 2. Para 2003, pese a todos estos crímenes, estaba en condiciones de ser liberado, porque la ley brasileña pone como 30 años el máximo de encierro, cualquiera que sea la condena. Sin embargo, como tenía otros procesos en curso, demoró 4 años más en salir. Finalmente fue liberado el 24 de abril de 2007, pero volvieron a encerrarlo el 15 de septiembre de 2011, al terminar el juicio por los crímenes cometidos en prisión. La condena fue de 128 años y más tarde aumentó a 400. Parecía que llegaría a su fin tras las rejas, pero no fue así. Un nuevo recurso legal le permitió salir en libertad en 2018. Quizás porque supo que no toleraría volver a la cárcel, Pedro dejó su actuar, o por lo menos no se le adjudicaron más crímenes. El consejo de un amigo pudo ser decisivo para su cambio de comportamiento. Le propuso que abriera un canal de YouTube donde, utilizando su experiencia como depredador en serie, analizaba los crímenes más resonantes del país. También contaba detalladamente sus propios crímenes y aconsejaba a los jóvenes para que no se convirtieran en criminales. La idea fue un éxito. En pocos meses el canal llegó a tener casi 200,000 suscriptores y lo convirtió en un personaje mediático, a quien los periodistas especializados en policiales entrevistaban para pedirle su opinión sobre los casos. La vida de Pedro parecía reencauzada de manera definitiva, pero el depredador en serie retirado no contaba con los enemigos que había dejado a lo largo de su recorrido criminal. Y el domingo 5 de marzo de 2023 salió de la casa de su hermana en Mogi das Cruzes, en los suburbios paulistas, sin notar que lo esperaban 2 hombres encapuchados en un carro. 6 impactos a quemarropa acabaron con la vida de Pedro, el depredador en serie más grande de la historia de Brasil. Tenía 68 años, había pasado 42 en la cárcel y cargaba con más de 100 víctimas sobre sus espaldas. ¿Creen ustedes que este pudo ser un caso exitoso de reinserción social o piensan que era cuestión de tiempo que Pedro volviera a hacer de las suyas? Déjenme sus opiniones en los comentarios, yo como siempre los estaré leyendo. Les muestro el resultado final de este proyecto tejido. Recuerden seguirme, compartir y darle amor a este trabajo. Mi nombre es Mariam y esto fue Tejiendo Historias. Hasta la próxima.